Cayo y Bruna parecían estar destinados el uno al otro, jóvenes, intensos, apasionados y pobres, como tantos otros que tenían todo para terminar mal, pero que creían con todas sus fuerzas en la posibilidad de salir bien. Él, un chico sencillo, hijo de un albañil, trabajaba como ayudante en la carga y descarga del mercado del barrio. Su cuerpo fuerte y sudoroso era la vitrina de la dura rutina diaria, y aun en medio de tantas dificultades, era imposible no notar la belleza que emanaba de cada gesto rudo, de cada sonrisa cansada al final de la jornada. Bruna era la chica de los ojos grandes, de ideas ambiciosas y boca inquieta. Nacida en el mismo barrio, criada por su abuela, soñaba demasiado alto para el mundo que la rodeaba. Cuando se enamoraron, parecía que el tiempo se detenía en esas miradas cruzadas en la parada de autobús y en las noches de domingo, donde compartían una empanada y una Coca-Cola en una plaza mal iluminada. Pero había algo en Bruna que nadie lograba comprender del todo. Un silencio amargo entre sus sueños, una prisa por ganar, por escapar, por conquistar. Ella era intensa como el fuego, pero tan inestable como el viento. Y así, de repente, en un día cualquiera, sin explicación, sin pelea, sin despedida, desapareció de la vida de Cayo. Una nota, dejada entre su ropa, decía solamente: «No me busques, necesito esto». Y ese esto nunca fue explicado. Cayo esperó, durante días, semanas. Incluso llegó a llamar a la puerta de la abuela de Bruna, pero la anciana lloraba y decía que ella se había ido a buscar el futuro y no daba noticias. El futuro. Esa palabra dolía como un cuchillo en carne viva, porque para él, el futuro era ella, y ahora solo había ausencia, un vacío dejado por la mujer que había jurado amar hasta el final y que, de repente, lo abandonó con promesas rotas y un corazón destrozado. Pasaron los años. Cayo enterró a Bruna en algún rincón oscuro de su alma y siguió adelante. Ayudó a su padre a reconstruir el taller, enfrentó deudas, crisis e incluso amenazas de perder lo poco que quedaba de la pequeña empresa familiar. Cada callo en sus manos era un recordatorio de lo poco que perdona el mundo a los que nacen pobres. Pero incluso, con el tiempo cobrándole su precio, Cayo nunca perdió la dignidad, nunca se vendió, nunca dejó de cuidar a su padre enfermo, ni de sonreír a los vecinos. Y fue en medio de ese paisaje árido que apareció una nueva luz. Livia, la joven que vendía comidas caseras en el barrio vecino, con una sonrisa tímida, una voz suave y unos ojos que decían todo sin necesidad de alzar la voz. No era rica, ni tenía la ambición de cambiar el mundo, pero era firme, leal, y veía en Cayo a un hombre de verdadero valor, algo raro en tiempos de apariencias y promesas vacías. Con el tiempo, Livia y Cayo construyeron algo que ni ellos mismos sabían cómo llamar. Un amor sereno, sin fuegos artificiales, pero con raíces profundas. Compartían gastos, sueños modestos y noches abrazados en el colchón gastado de la pequeña casa del fondo. Y aún con las dificultades económicas apretando sus gargantas, los dos resistían juntos. Cayo finalmente sentía que el pasado había quedado donde debía, enterrado, hasta que, una tarde calurosa, con olor a lluvia en el horizonte, el ruido de un coche de lujo rompiendo el silencio del barrio anunció que nada permanecería en su lugar por mucho tiempo. Bruna había vuelto, y ahora era millonaria. El tiempo había hecho de Cayo algo más que un sobreviviente. Se había convertido en una figura casi mítica entre las mujeres del barrio. Alto, con un cuerpo esculpido a base de esfuerzo, una mirada seria que escondía secretos y una manera silenciosa de hacer que todo pareciera posible. Era ese tipo de hombre que no necesitaba decir mucho para hacerse notar. Bastaba caminar por la feria con la camiseta pegada al sudor o aparecer en el taller con grasa en los brazos y un fajo de cuentas en el bolsillo. Las jóvenes cuchicheaban, las casadas lo miraban con discreción y hasta las más mayores suspiraban en silencio. Pero él no daba oportunidad. El corazón de Cayo ya tenía dueña y se llamaba Livia. Livia era lo opuesto a las mujeres que codiciaban a Cayo por vanidad. Era delicada sin ser débil, hermosa sin esfuerzo y dueña de un alma rara. Trabajaba vendiendo comidas caseras,
Se levantaba a las 5 de la mañana para cocinar, las entregaba en bicicleta y aún así cuidaba de su abuela enferma como si el mundo entero dependiera de la bondad que llevaba dentro. Cuando conoció a Cayo, no vio músculos ni la fama del hombre guapo del barrio. Vio el cansancio en sus ojos, el dolor en su espalda y unas ganas de seguir adelante incluso cuando todo parecía perdido. Por eso se acercó a él, y Cayo, por primera vez desde el abandono de Bruna, sintió que ya no necesitaba protegerse tanto. Poco a poco, como quien riega una planta olvidada, Livia devolvió la vida a aquel corazón lleno de cicatrices. Empezaron con poco: un almuerzo compartido en la pausa de las entregas, una conversación tímida frente al taller, una nota dentro de la comida con un "no estás solo" escrito a mano. Cuando él se dio cuenta, ya no sabía vivir sin esa sonrisa sencilla, sin esa presencia ligera que llegaba sin ruido, pero lo llenaba todo. Y ella también se fue enamorando de cada gesto, de cada silencio, de cada vez que él se limpiaba las manos antes de tocarle la cara, como si ella estuviera hecha de cristal, incluso sin dinero, sin lujos, sin nada más que lo esencial. Construyeron un amor sólido. Alquilaron juntos un pequeño barracón al fondo del barrio, donde dormían abrazados en un colchón en el suelo y soñaban con lo que el mundo aún podía ofrecer. A pesar de las cuentas atrasadas, del taller casi en quiebra y de la nevera que siempre estaba vacía, había esperanza allí. Y era esa esperanza la que hacía que Cayo rechazara las propuestas de facilidades, la que le hacía ignorar los constantes coqueteos de mujeres que aparecían ofreciéndole comodidad a cambio de compañía. Él era de Livia, y solo de ella, tanto que, aún en medio del caos financiero, decidió pedirle matrimonio. Un anillo sencillo, comprado en 10 cuotas en un plan de pagos, fue el símbolo de un amor que no necesitaba ostentación para existir. Ella lloró, él también. Prometieron luchar juntos, construir juntos, vencer juntos. Lo que no sabían era que el pasado no estaba muerto, solo estaba esperando el momento oportuno para abrir la puerta y cobrar caro todo lo que había quedado atrás. Porque el mismo día en que fueron juntos a recibir la negativa de un préstamo para salvar el taller, un coche negro de lujo se detuvo al otro lado de la calle, y de él bajó una mujer vestida de rojo, con gafas oscuras, tacones de aguja y una sonrisa que hacía doler los recuerdos. Bruna había vuelto, más rica que cualquiera en la ciudad, más hermosa de lo que Cayo podía recordar, y con una mirada que no dejaba dudas. No había regresado para visitar el barrio. Había regresado para recuperar lo que decía que era suyo. El ronco sonido del motor rompió el silencio de la calle de tierra como un trueno fuera de lugar. Los niños que jugaban con trompos y sandalias se detuvieron. Los ancianos en la vereda fruncieron el ceño. Y Cayo, al ver el coche negro brillando bajo el sol abrasador de la tarde, sintió un escalofrío recorrerle la espalda, como si algo antiguo estuviera a punto de resucitar. Era un modelo de lujo que nadie allí había visto de cerca. Neumáticos anchos, cristales oscuros, pintura impecable. El tipo de coche que ni siquiera el ayuntamiento se atrevería a tener. La puerta se abrió lentamente, revelando un fino tacón tocando el suelo agrietado del barrio como si pisara mármol. Después aparecieron las piernas bronceadas, la falda ajustada, el bolso de marca y, por fin, ella, Bruna. Era imposible reconocerla a primera vista. Estaba tan distinta de aquella chica de pelo recogido con hebilla y vaqueros rotos que él conoció años atrás. Ahora, Bruna llevaba el pelo suelto, ondulado, teñido a la perfección. Unas gafas de sol con montura dorada escondían los ojos que un día pidieron promesas. Su piel brillaba con maquillaje profesional, los labios rojos se curvaban en una sonrisa triunfante y cada paso dejaba ver seguridad, dinero y dominio. Se detuvo frente al taller donde Cayo terminaba de ajustar el motor de un viejo coche, y cuando se quitó las gafas, fue como si su vida se descarrilara durante 2 eternos segundos. «Hola, Cayo. ¿Me extrañaste?» La voz era la misma, pero ahora más firme, más afilada, como alguien que aprendió a herir sin necesidad de gritar. Él se congeló. Las manos sucias de grasa temblaban. Livia, al fondo, salió con una bolsa de comidas, pero se quedó paralizada al ver a aquella mujer allí, y esa mirada posarse en el hombre que ahora era su prometido.
Bruna miró a Livia de arriba abajo, con un desprecio apenas disimulado, como si analizara una mancha en la pared. Sonrió. No fue una sonrisa amable, fue una advertencia. Luego volvió a mirar a Cayo y sin rodeos soltó la bomba que cambiaría todo. Necesito hablar contigo, a solas. Es importante. Cayo dudó, pero Bruna no esperó. Volvió al coche y, con un gesto, le indicó que subiera. Como quien hipnotiza a su presa con brillo y poder, sabía exactamente lo que estaba haciendo. Livia intentó disimular la incomodidad, pero sus ojos traicionaron el miedo que nacía allí. Miedo de que el pasado, aunque enterrado, aún tuviera la fuerza para destruir el presente. Cayo respiró hondo, se limpió las manos en un trapo sucio y subió al coche. El silencio entre los dos era tenso, cargado de preguntas. Y mientras el vehículo se deslizaba por las calles estrechas de la ciudad rumbo a un restaurante lujoso en la parte alta, Bruna solo sonreía, como quien guarda un as bajo la manga. En el restaurante, todo exhalaba riqueza, los cubiertos pesados, los camareros con guantes, el menú en francés. Cayo se sentía un intruso en ese mundo, con su camisa sencilla y el olor a aceite aún pegado a la piel. Pero Bruna estaba cómoda. Parecía haber nacido allí. Pidió un vino carísimo. Habló de su nueva vida, de los negocios que había abierto, de los viajes que había hecho. Luego, sin apartar los ojos de él, disparó. Gané la lotería. 120 millones. Invertí. Lo tripliqué. Tengo propiedades, acciones, poder. Y sí, todavía pienso en ti. Cayo no respondió. La mandíbula apretada, los puños cerrados. Bruna entonces se inclinó sobre la mesa, acercó los labios a su oído y susurró: te quiero de vuelta, pero no como antes. Ahora yo salvo el negocio de tu padre, doy lo que haga falta, pero terminas con esa vendedora de comidas y vuelves conmigo, o los dejo ver cómo todo se derrumba. La propuesta cayó como una bomba. No era solo un intento de reconciliación, era chantaje, era poder lanzado en su cara con frialdad. Cayo se levantó, la sangre hirviendo, la rabia oprimiéndole el pecho. Pero Bruna, impasible, terminó su vino como quien saborea una victoria anticipada. Piénsalo bien, Cayo. Te estoy ofreciendo el mundo. Depende solo de ti. Él salió de allí tambaleando. No sabía qué era peor, la indecencia de la propuesta o el miedo de que, para salvar a su familia, realmente no tuviera elección. Cayo volvió a casa como quien carga una bomba a punto de estallar. El rostro endurecido, el pecho agitado y la culpa latiendo como una herida recién abierta. Livia estaba allí, sentada en una silla de plástico en la terraza, con las piernas cruzadas y los ojos fijos en el horizonte. Ella no preguntó nada. Sabía que cuando el silencio grita de esa manera, es porque las palabras ya no alcanzan para reparar el daño. Cayo entró, se lavó la cara, se cambió de ropa, pero seguía empapado en sudor frío. Intentaba encontrar una manera de contar lo que había pasado sin destruir el frágil castillo de confianza que los dos habían levantado con tanto sacrificio. Horas después, ya en la mesa, con arroz recalentado y frijoles casi fríos, él por fin habló, sin adornos, sin rodeos. Lo contó todo, desde la llegada de Bruna hasta la sucia propuesta hecha en el restaurante. Dijo que no la aceptó, pero tampoco negó que se sintió tentado. Al fin y al cabo, la empresa de la familia estaba al borde de la quiebra, su padre enfermo y las cuentas acumulándose como polvo en un día seco. Con cada palabra pronunciada, el rostro de Livia se fue cerrando, como quien presencia una pesadilla en cámara lenta. Cuando él terminó, ella no gritó. Simplemente dejó los cubiertos sobre el plato, se levantó despacio y dijo, con la voz temblorosa: si estás pensando en aceptar, avísame, porque yo no me quedo para verlo. Y entonces se fue al cuarto, cerró la puerta, y durante horas solo se oyó el sonido ahogado de un llanto que intentaba ocultarse detrás de la delgada pared. Cayo durmió en el sofá, sin sueño, sin paz, sin suelo. Al día siguiente, Livia ya no estaba. Había desaparecido antes de que saliera el sol, llevándose solo una mochila y dejando el anillo de compromiso sobre la mesa de la cocina. Ninguna nota, ningún aviso,
solo ausencia. Los días siguientes fueron un tormento. Cayo intentó llamarla, la buscó en sus rutas de entrega, habló con vecinos, pero nadie sabía nada. Mientras tanto, Bruna aparecía cada vez con más frecuencia. Mandaba mensajes, regalos, incluso flores al taller, como si pudiera comprar afecto con perfume caro y palabras ensayadas. Cayo resistía, pero cada vez que llegaba la factura de la luz, cada vez que su padre tosía sangre en un trapo sucio, cada vez que el taller perdía a otro cliente, la maldita propuesta volvía a retumbar con más fuerza en su cabeza, hasta que, en un día de desesperación absoluta, con los empleados yéndose y el banco amenazando con quitarle las máquinas, Cayo se derrumbó. Lloró escondido dentro del coche, golpeó el volante hasta sangrar por las manos, y entonces hizo la llamada que había jurado no hacer nunca. Contestó con la voz ronca: «Bruna, ¿la propuesta sigue en pie?». Del otro lado, su sonrisa era casi palpable. Siempre lo estuvo. Esa noche fue a su apartamento, un dúplex lujoso, con vistas a la ciudad, olor a lavanda y muebles que parecían obras de arte. Ella lo recibió con un vestido negro ajustado, una copa de vino en la mano y un brillo victorioso en los ojos. Cayo estaba destruido por dentro. No había deseo, solo cansancio. Y fue en ese clima de derrota y resignación que aceptó las condiciones impuestas. Pero antes, con la voz quebrada por el dolor y el orgullo herido, hizo una exigencia. «Si voy a vender mi alma, entonces quiero una cosa a cambio. Quiero que vengas conmigo al taller. Quiero que mires a los ojos de mi padre y le digas que vas a salvar la empresa, que no va a morir en la ruina. ¿Quieres tenerme? Entonces enfréntate de frente a lo que queda de mi dignidad». Bruna dudó por un segundo, pero después sonrió. Sabía que había ganado. Y cuando una mujer cree que ya domina todas las piezas del tablero, es porque no imagina que el jaque mate aún está por llegar. Los días que siguieron fueron como vivir en una pesadilla despierta. Cayo, ahora atrapado en una red de decisiones forzadas, sentía su dignidad escurriéndose entre los dedos como grasa tibia de un motor gastado. Había cedido, sí, no por debilidad, sino por desesperación, por el taller de su padre, por las deudas que crecían como plaga, por el miedo de ver caer el último pedazo del legado familiar bajo los escombros de la pobreza. Bruna, triunfante, hizo exactamente lo que él exigió. Fue al taller, bajó del coche con tacones altos, vestida con un carísimo abrigo de cuero como si fuera un desfile, y estrechó la mano temblorosa de su padre con una simpatía falsa que se escapaba por las comisuras de la boca. Dijo que haría una inversión, que salvaría el negocio a cambio de una sociedad afectiva renovada con Cayo. El anciano, enfermo y cansado, apenas entendió lo que eso significaba. Solo agradeció, con los ojos llenos de lágrimas, al creer que la vida al fin le estaba dando una bendición a su hijo. No sabía que era una trampa. En el barrio, la noticia se esparció como pólvora. Las malas lenguas no perdonaron. Decían que Cayo se había vendido, que había dejado a su prometida vendedora de comidas por una mujer rica, que era solo otro hombre débil ante el brillo del dinero. Las miradas que antes lo admiraban, ahora cargaban desprecio y juicio. Incluso los antiguos compañeros del taller empezaron a evitar hablarle. Cayo intentaba convencerse de que aquello era temporal, que estaba haciendo lo correcto por su familia, pero la verdad era que, con cada día al lado de Bruna, se hundía más en la vergüenza. Ella trataba todo como un juego. Publicaba fotos de los dos en cenas caras, se aseguraba de ir de la mano con él en centros comerciales de lujo y constantemente lo provocaba. ¿No extrañas los viejos tiempos? Ahora sí tienes la vida que mereces. Pero allí no había vida, solo apariencia. Cayo dormía en un cuarto de huéspedes, rechazaba cualquier toque de ella y pasaba las noches en vela mirando el techo, preguntándose cuándo se había perdido a sí mismo. Y mientras tanto, Livia seguía desaparecida. Él buscó en redes sociales, mandó mensajes, fue a la casa de la abuela de ella, pero nadie sabía dónde estaba. Era como si se hubiera borrado del mundo, y ese silencio dolía más que cualquier palabra. Era el castigo invisible que lo acompañaba cada amanecer. Lo único que lo mantenía en pie era el taller. La inyección de dinero de Bruna realmente levantó el negocio. Las cuentas se pagaron,
Las máquinas se repararon y los antiguos clientes empezaron a volver. Su padre, aún enfermo, recuperó parte del brillo en los ojos al ver los motores funcionando otra vez. Y Cayo se aferraba a eso como un náufrago a un trozo de madera, como si salvar el legado familiar fuera suficiente para justificar el naufragio emocional que vivía por dentro. Pero el corazón no se engaña por mucho tiempo y el cuerpo empezó a cobrar la factura. Insomnio, náuseas, crisis de ansiedad, pérdida de apetito. Era como si estuviera siendo corroído lentamente por una vida que no le pertenecía. Bruna, por su parte, parecía cada vez más cómoda con esta nueva reconciliación. Empezó a hablar de matrimonio, de hijos, de viajes internacionales, pero Cayo se mantenía frío, ausente, distante, hasta que, en una noche de fiesta de negocios, rodeados de empresarios influyentes, ella lo presentó como mi futuro marido, y él se congeló. No respondió, no sonrió, solo se apartó y se fue sin mirar atrás. Esa noche, borracho y desesperado, tomó el coche y salió a conducir sin rumbo, gritando solo dentro del vehículo, golpeando el volante, hasta que se detuvo frente a la plaza donde, años antes, compartía una empanada y un refresco con Bruna, cuando todo era real, cuando aún había amor. Fue allí, sentado en el banco de cemento frío y mojado por la llovizna, que por fin entendió. Resistir ya no era suficiente. Estaba a punto de perderlo todo, no solo a la mujer que amaba, sino también a sí mismo. Y en ese instante juró que encontraría a Livia, aunque tuviera que dar vuelta al mundo, aunque fuera demasiado tarde. Livia estaba escondida en el único lugar donde Cayo jamás pensaría buscar, la ciudad vecina, en la casa de una prima lejana que le debía viejos favores. Se llevó solamente una mochila gastada, algo de ropa, el cuaderno de recetas de sus comidas caseras y lo poco que le quedaba de dignidad después de lo que consideró la mayor humillación de su vida. Durante semanas evitó cualquier mención a su antiguo barrio, bloqueó todas las redes sociales, ignoró mensajes, rechazó llamadas. Su cuerpo aún dolía, no por golpes, sino por abandono. No era ingenua. Sabía que el dinero de la exnovia de Cayo era un arma. Y también sabía que un hombre bajo presión puede cometer errores. Pero ver al hombre que amaba subir al coche de esa mujer sin siquiera mirar atrás fue un golpe que ninguna palabra podría curar. Y entonces se fue, no para esconderse, sino para no explotar por dentro. Empezó a vender comidas en otro barrio, en silencio, con la misma sonrisa profesional, pero sin brillo en los ojos. Las noches eran largas, los días aún más pesados. El dolor venía en oleadas, a veces un llanto en el baño, a veces un sollozo en medio de la calle, a veces un vacío tan grande que ni siquiera las lágrimas podían llenar. Pero incluso herida, Livia no odiaba a Cayo, y eso era lo que más dolía. Aún lo amaba, aún recordaba sus abrazos fuertes, las noches en silencio con la cabeza en su pecho, las bromas malas, la forma en que él acomodaba el cuello de su blusa antes de salir. Era demasiado amor para borrarlo con una traición, pero también era demasiada dignidad para aceptar ser la segunda opción. Mientras tanto, de vuelta en la ciudad original, Cayo se estaba volviendo loco en silencio. Contrató a un detective privado, buscó pistas, llamó a todos los contactos posibles, pero Livia estaba fuera del mapa. Nadie sabía dónde vivía, dónde vendía, por dónde andaba. Cada día sin noticias era como otro ladrillo en la tumba del amor que él mismo había enterrado con sus propias manos. La presencia de Bruna se volvía cada vez más asfixiante. Ella controlaba sus horarios, las cuentas bancarias, los compromisos sociales. Cayo se sentía como un prisionero de lujo, bien vestido, rodeado de comodidades, pero encadenado por dentro. En uno de los días más grises de ese infierno emocional, Bruna apareció con una idea, un viaje al extranjero. Dijo que sería un nuevo comienzo, una luna de miel anticipada, una forma de pasar la página. Él se negó, con firmeza. Por primera vez levantó la voz. Dijo que no se casaría, que ya no la amaba, que nunca volvería a amar a Bruna. Ella rió con desprecio. Dijo que él estaba confundido,
que era demasiado desagradecido para admitirlo, pero él no retrocedió. Y en ese momento, algo cambió en los ojos de ella. Lo que había sido encanto se volvió frialdad. Lo que había sido conquista se volvió amenaza. Y fue allí cuando Bruna cometió su mayor error. Si piensas en volver con esa pobrecita, olvídalo. Puedo destruirlo todo. El taller, tu reputación, tu familia. Yo te hice renacer. Y si quiero, te hundo otra vez. Cayo solo tomó las llaves, salió por la puerta y se fue. Esa noche durmió en el suelo del taller, entre piezas oxidadas y olor a aceite. Lloró como un niño, acurrucado, solo, y decidió que no importaba el precio. Encontraría a Livia y recuperaría a la mujer que nunca debió perder. Antes de romper definitivamente con Bruna, Cayo intentó una última jugada. Volvió al apartamento de ella, el mismo donde tantos silencios gritaban más fuerte que cualquier palabra, y, con los ojos rojos y el alma hecha pedazos, le quitó la copa de vino de la mano, la tiró de un solo movimiento y dijo: «Acepto quedarme contigo, pero con una condición». Bruna, sentada en el sofá con las piernas cruzadas, arqueó una ceja con falsa sorpresa. Sabía que él volvería. Estaba convencida de que Cayo ahora era una marioneta colgada de los hilos de la desesperación. Pero lo que él dijo a continuación borró la sonrisa de su rostro. «Quiero que me ayudes a encontrar a Livia. Quiero que vea con sus propios ojos en qué me convertí. Quiero que escuche de tu boca que ganaste, que destruiste lo que había entre nosotros. ¿Quieres tenerme? Entonces demuéstrame que no le tienes miedo». Bruna guardó silencio unos segundos. La petición era inusual, incluso humillante, pero era demasiado orgullosa para mostrar incomodidad. Soltó una risa corta y venenosa y respondió: «¿Quieres usarme como excusa para enterrar ese pasado? Muy bien, vamos a buscar a tu ex. Pero después de esto, Cayo, olvidarás ese nombre. Arrancarás a esa mujer de tu vida como quien arranca una mala hierba». Partieron el mismo día. El detective privado que Cayo había contratado por fin había conseguido una pista, y Bruna, ahora participando como cómplice, se aseguró de usar sus recursos para acelerar todo. Quería presenciar la caída emocional de su rival. Quería verla rota, vengada. Livia había sido localizada en una feria sencilla de la ciudad vecina, vendiendo comidas cerca de una escuela pública. Cayo reconoció sus gestos desde lejos: el delantal sucio, el pelo recogido con horquillas improvisadas, y esa sonrisa disfrazada de normalidad, la misma sonrisa que tantas veces lo había salvado del abismo. Sintió que el corazón se le colapsaba en el pecho, que los ojos le ardían y que las rodillas casi cedían. Bruna bajó del coche antes que él. Fue por delante. Livia estaba de espaldas, entregando una comida a una maestra. Cuando se dio la vuelta y se encontró cara a cara con la mujer que destruyó su vida, la expresión de sorpresa se mezcló con un asco contenido. Bruna, con aire de superioridad, solo sonrió y dijo en tono burlón: «Vine a agradecerte. Gracias a ti, él está conmigo». Livia permaneció callada, firme, como quien encara a un depredador sin mostrar miedo. Solo después de unos segundos respondió: «Podrás tener su cuerpo, pero su alma jamás». Y entonces apareció Cayo, temblando, vulnerable, roto. Se arrodilló en la acera, entre migas de empanadas y olor a aceite de fritura. Lloró, imploró, dijo que se había equivocado, que hizo todo mal, que vendió su propia alma por miedo a perder la única cosa que le daba sentido a la vida: ella. Livia, por un momento, no supo qué hacer. Todo el mundo miraba. Bruna observaba la escena con una furia creciente, y entonces explotó la bomba. Livia se quitó el delantal, lo tiró al suelo y dijo: «Si quieres arreglar lo que destruiste, tendrás que empezar desde cero, sin el dinero de tu amante rica, sin juegos, sin orgullo. Demuéstrame que todavía eres el hombre que comía empanadas conmigo en el banco de la plaza». Y dio la espalda. Se fue caminando. No lloró, no gritó, simplemente lo dejó allí, arrodillado ante su propia ruina. Y Bruna no lo soportó. Perdió el control. Le gritó, golpeó el coche, rasgó su vestido, lo llamó basura, le dijo que era un ingrato, un miserable, un perro sin dueño.
Y fue en ese momento que Cayo lo vio todo claro. Ella nunca lo había amado, nunca quiso amor, solo quiso ganar, tener el trofeo. Y ahora que él se negaba a ser una posesión, mostró los colmillos de la verdadera fiera que escondía detrás de sus joyas. Cayo volvió solo a la ciudad. Empezó de nuevo en el taller, vendió parte de las herramientas para pagar lo que pudo, rechazó la ayuda económica, decidió reconstruir con sus propias manos y guardó el delantal de Livia como un recordatorio de lo que necesitaba recuperar, no con promesas, sino con acciones. No quería lástima, quería volver a merecerla. Bruna nunca fue solo ambiciosa, era estratégica, silenciosa, fría y sobre todo, llevaba dentro de sí una herida que nadie conocía. Durante años, la historia que le contó a todos fue que había dejado a Cayo por necesidad, por falta de perspectivas, por querer crecer. Pero la verdad, guardada bajo 7 llaves, era mucho más sucia. Bruna había robado dinero de su propia abuela. No fue una gran suma, pero la suficiente para huir del barrio e intentar su suerte en apuestas ilegales, juegos clandestinos y círculos de especulación financiera de moral dudosa. Fue en ese submundo donde encontró el billete premiado de la lotería, comprado con el cambio de uno de esos negocios sucios. El dinero que la volvió millonaria y supuestamente intocable venía de un pecado antiguo que nunca quiso que nadie descubriera. Pero el pasado, como siempre, no olvida. La abuela de Bruna, ahora anciana y enferma, nunca habló del robo. Demasiado protectora, prefirió tragarse la decepción antes que exponer a su nieta a la vergüenza pública. Pero todo cambió cuando contrataron a una nueva cuidadora que empezó a notar que la anciana murmuraba nombres, cantidades y fechas mientras dormía. Curiosa, esta mujer, que por coincidencia era prima de un antiguo empleado del taller de Cayo, grabó uno de esos relatos nocturnos y se lo entregó al muchacho. En pocos días, el audio llegó a manos de Cayo, quien reconoció de inmediato la historia contada. Era la explicación que nunca había tenido. Era la verdad que destruyó el mito que Bruna había construido alrededor de su ausencia. Impulsado por esta revelación, Cayo decidió confrontarla. Fue a la lujosa oficina que ella tenía en el centro financiero de la ciudad, golpeó la puerta sin cita y entró sin pedir permiso. Ella estaba al teléfono, negociando una fusión millonaria, pero perdió la sonrisa al ver su mirada. Cayo arrojó el celular sobre el escritorio, con el audio ya reproduciéndose, y se recostó contra la pared. Durante 2 minutos interminables, la voz de la abuela llenó la sala. Ella tomó de mi cajita de medicinas, se fue diciendo que volvía, nunca volvió, hasta ganar el premio mayor. Bruna se puso pálida, las manos le temblaban. Intentó negarlo, intentó decir que la abuela estaba senil, que era una invención, manipulación, mentira, pero Cayo ya no se dejaba conmover por sus excusas. Por primera vez, la miró como lo que realmente era, no una mujer rechazada y vengativa, sino una niña mimada que usaba el dinero como disfraz para la suciedad de su alma. Ella perdió el control, gritó, amenazó con demandar, con destruir todo lo que él tenía. Pero esta vez él no cedió, solo dijo una frase antes de salir. Compraste todo, menos el derecho a mentir para siempre. En los días que siguieron, el audio se difundió. Rápidamente, los medios locales comenzaron a investigar el origen de la fortuna de Bruna. Surgieron denuncias. Viejos implicados en negocios turbios empezaron a hablar. Se abrieron investigaciones. Se activaron abogados. Y el imperio de apariencias que Bruna había levantado con tanto orgullo comenzó a derrumbarse como un castillo de naipes bajo un viento fuerte. Mientras tanto, Cayo se hundía en el trabajo. El taller seguía en pie, pero frágil. Los clientes volvían poco a poco, y él se encargaba de atender a cada uno personalmente, con humildad y sudor. Ya no aceptaba ayudas, no buscaba a Livia. Sabía que todavía no estaba listo. Era como si esperara el momento justo, el reencuentro que no nacería de la prisa, sino de la transformación real. Y ese momento, aunque lejano, parecía más cercano con cada tornillo ajustado, con cada motor reparado, con cada nueva noche de sueño con la conciencia limpia. Por otro lado, Bruna enfrentaba los tribunales, fue expuesta en la prensa, se convirtió en titular, perdió contratos. El dinero empezó a agotarse, la cuenta bancaria dejó de ser intocable.
Los amigos desaparecieron, las invitaciones se detuvieron, y la mujer que alguna vez prometió el mundo a cambio de un sí, ahora caminaba cabizbaja, atrapada por las consecuencias de su propia mentira. Y por primera vez, Cayo sintió que había justicia en el mundo, no la justicia fría de los jueces, sino aquella que llega cuando la verdad, por fin, encuentra espacio para respirar. Livia había empezado su vida desde cero, pero no con rebeldía ni con ira. Sabía que para renacer había que dejar de mirar el pasado como si aún hubiera algo que salvar allí. Su nueva rutina era silenciosa, sencilla, llena de batallas invisibles que solo ella conocía. Se levantaba temprano, preparaba las comidas con cuidado y entregaba cada una con una sonrisa ligera y genuina, aunque por dentro aún hubiera un campo de ruinas. En los momentos más difíciles, recordaba las manos de Cayo, entrelazadas con las suyas, las noches en las que él la abrazaba después de largas jornadas, las conversaciones en susurros en la oscuridad, y después se obligaba a no recordar más. Sabía que no podía vivir en la sombra de algo que quizá nunca volvería a ser lo que fue. Fue en ese proceso de reconstrucción cuando conoció a Samuel, un enfermero tranquilo, reservado, con ojos de quien ya había perdido mucho, pero que aún sabía sonreír con verdad. Era amable sin forzar cercanía, y desde la primera vez que atendió a la abuela de Livia, se aseguró de demostrar que le importaba, no con palabras, sino con gestos, comprando los medicamentos cuando ella se olvidaba, ayudando con el andador, limpiando las heridas sin prisa. Y así, sin saberlo, también fue sanando las heridas de Livia. Ella al principio se resistió. Pensaba que nunca más podría sentir algo verdadero por otro hombre, pero Samuel no pedía nada, solo ofrecía presencia. Y poco a poco, Livia empezó a bajar la guardia, no por carencia, sino por darse cuenta de que existían hombres que no amaban solo cuando les convenía. Las conversaciones empezaron con cosas triviales, luego vinieron las confidencias. Él habló de la pérdida de su hermana, de la infancia difícil, de los sueños interrumpidos. Ella habló de Cayo, no con rencor, sino con un tipo de dolor maduro y resignado. Y Samuel, en lugar de aprovecharse de su fragilidad, respetó cada silencio, cada retroceso, cada recuerdo. Era distinto, profundamente distinto, y eso la asustaba. Livia se sorprendía sonriendo sola después de los encuentros, y al mismo tiempo se reprendía. No puedo, todavía pienso en Cayo, pero el tiempo, como siempre, tiene su propio modo de curar. Una tarde nublada, mientras lloviznaba y el olor a tierra mojada entraba por la ventana, Samuel le llevó un pastel casero. Se sentaron en la terraza. No hubo declaración, ni promesas, solo un silencio cómodo. Y entonces él dijo: «No estoy aquí para borrar a nadie, solo quería recordarte que aún puedes ser amada, sin tener que sufrir por ello». Esas palabras resonaron en Livia con más fuerza que cualquier grito. Eran simples, pero venían de un lugar honesto. Ella no respondió, pero ese día, por primera vez, dejó que él apoyara la cabeza en su hombro. Fue un gesto pequeño, pero en ese contexto significó un mundo. Era el primer paso hacia un nuevo amor. Un amor que no necesitaba glamour, ni dinero, ni heroísmo. Un amor posible, humano, vivo. Mientras tanto, la ciudad que habían dejado atrás seguía girando. Cayo continuaba en su duelo particular. Reconstruía el taller, recuperaba la confianza de los clientes, volvía a estrechar lazos con su padre. Pero por dentro sabía, estaba perdiendo a Livia. Y tal vez se lo merecía. Tal vez ese era el precio justo por haber cedido al chantaje. Pero lo que aún no sabía era que la vida estaba a punto de ponerlos cara a cara una vez más, y que ninguna de las decisiones pasadas importaría tanto como lo que hicieran a partir de ese momento. El nombre de Cayo, que alguna vez fue susurrado en las esquinas como sinónimo de esfuerzo y sencillez, ahora corría por los pasillos del poder como el hombre que rechazó una fortuna por dignidad. La ciudad que lo había visto crecer entre grasa y sudor, ahora lo veía caminar con la cabeza en alto, sin Bruna a su lado, sin mansión, sin coche de lujo. El taller había vuelto a funcionar, no como antes, pero como un símbolo de resistencia. El viejo elevador hidráulico todavía fallaba, el portón crujía al abrirse,
y el café seguía colándose en el mismo paño de siempre, pero todo allí tenía alma, y aunque el cuerpo aún le dolía por tantas noches sin dormir, Cayo había hecho un pacto consigo mismo. Nunca más vendería su paz a cambio de seguridad. Llegaron las invitaciones para entrevistas, también los elogios. Lo llamaban el hombre que resistió a la tentación, el ejemplo de integridad. Pero esos titulares nunca tocaban lo que de verdad le faltaba: Livia. Cada rostro que entraba en el taller hacía que su corazón latiera más fuerte, esperando que fuera ella. Cada comida que veía por la calle le provocaba un nudo en la garganta. El aroma de la comida recién hecha, el delantal estampado, incluso el sonido de las bicicletas le traían recuerdos. Y recordar era un veneno lento. Dolía más que la traición. Era una ausencia con forma, olor y memoria. Era saber que ella estaba viva, pero lejos, y quizá con otro. La imagen de Livia con Samuel empezó a perseguirlo. Un conocido le había contado, con pesar, que ella estaba bien. «Parece feliz», le dijeron. Esas palabras destruyeron el poco orgullo que aún le quedaba a Cayo. Feliz, como si él no hubiera sido más que un capítulo antiguo, como si no hubiera sido el amor de su vida. Aún así, no la buscó. Sabía que el amor no se exige, que el arrepentimiento no obliga a volver. Sabía que, para merecerla otra vez, tendría que convertirse en otro hombre, y no por ella, sino por él mismo. Por las noches, acostado en la cama individual del cuarto del fondo del taller, miraba el techo y revivía todo: el primer encuentro, la primera comida, la propuesta de matrimonio, el momento en que la perdió, cada error, cada silencio, cada sí dado por miedo y no por elección. El dinero de Bruna ya no lo tocaba. Lo que quedaba de aquella fortuna maldita lo había usado para pagar deudas, donar a instituciones y empezar de nuevo con lo poco que era limpio. La mansión fue vendida, el apartamento entregado. Cayo decidió quedarse solo con lo que podía cargar en las manos y en el corazón: el taller, la historia y la culpa. Bruna, por su parte, estaba desapareciendo de los noticieros. Su nombre ya no era relevante, su influencia se desmoronaba, su imagen estaba demasiado dañada para recuperarse. Se fue al extranjero, intentando reconstruir su reputación entre desconocidos, pero para Cayo, su presencia ahora era solo un eco distante, una pesadilla superada, un error que le enseñó cuánto puede perder un hombre cuando intenta comprar lo que solo se debe ganar con verdad. En medio de todo esto, Cayo empezó a escribir cartas, no para enviarlas, sino para ordenar su corazón. Cartas para Livia, desahogos, pedidos de perdón, recuerdos. Las guardaba en una caja vieja, en el último cajón del armario. No sabía si algún día tendría el valor de entregárselas, pero escribir era una manera de no volverse loco. Y más que eso, de mantener viva la esperanza de que, tal vez, en algún punto del camino, la vida le diera una segunda oportunidad. Pero lo que él no sabía, lo que nadie sabía, era que el destino, en silencio, ya estaba tejiendo el reencuentro. Porque había alguien que guardaba una de las comidas de Livia con más cariño que a la comida misma. Un cliente de su nueva ruta, un cliente que además era amigo de Samuel, y que, una tarde cualquiera, por descuido o por casualidad, soltaría una frase que lo cambiaría todo. ¿Sabías que la chica de las comidas estuvo comprometida con Cayo, el del taller? Y entonces el silencio se convertiría en ruido, y el pasado en un camino de regreso. La frase, dicha de manera inocente por el cliente de la comida, fue como un fósforo encendido arrojado a un barril de pólvora. Samuel se quedó helado. Hasta ese momento, sabía que había habido un Cayo en el pasado de Livia, pero nunca imaginó que se trataba del mismo hombre que había aparecido en las portadas de revistas como el exnovio de la heredera de la lotería. Ese descubrimiento creó dentro de él un dilema silencioso. No quería ser un hombre más compitiendo por un lugar en el corazón de una mujer herida, pero ahora, sin que Livia lo supiera, cargaba con un secreto que podía cambiarlo todo. Bruna, la exmillonaria, nunca quiso a Cayo de vuelta por amor. Todo su juego siempre estuvo movido por el odio, y Samuel lo descubrió por casualidad.
en el peor escenario. Era una tarde bochornosa cuando Samuel salió de su turno y fue llamado para una consulta a domicilio en un condominio lujoso. La paciente era una mujer que exigía discreción, abatida, nerviosa, rodeada de papeles de abogados y carpetas de finanzas en colapso. Su nombre, Darlene, exsecretaria personal de Bruna. Bastaron pocos minutos para que, en medio del delirio febril, empezara a hablar de más. Mencionó que todo fue un plan desde el principio, que Bruna nunca aceptó haber sido dejada por Cayo años atrás, que usó el dinero de la lotería como un arma para vengarse de todo lo que creía haber perdido, que se reaproximó solo para romperlo por dentro, para verlo arrastrarse, para hacer que Livia se sintiera derrotada. Samuel, atónito, escuchaba sin saber si era real, pero Darlene, incluso débil, detalló fechas, conversaciones, mostró correos impresos, mensajes guardados en archivos olvidados de una tableta antigua. Todo estaba allí. Bruna había planificado cada paso: el regreso triunfal, el chantaje, los regalos, las cenas, incluso los encuentros casuales con periodistas y cronistas sociales. Todo formaba parte de un guión cuidadosamente calculado para destruir al hombre que un día la dejó, y usó el dinero de la suerte como munición para la venganza. Con el pecho ardiendo y la mente acelerada, Samuel no sabía qué hacer. Contarle la verdad a Livia significaría renunciar a cualquier posibilidad que tuviera con ella, pero callarlo sería traición. Entonces eligió el camino más difícil: la honestidad. Llamó a Livia para hablar, y con los ojos llenos de lágrimas, le contó todo lo que había escuchado. Le mostró los papeles, los audios grabados, y dijo: «Sé que con esto puedo estar cavando mi propia salida de tu vida, pero necesitas saberlo. Eso no fue amor, fue crueldad». Livia escuchó en silencio. Las manos le temblaban, el corazón le golpeaba como un tambor. Cada palabra era como revivir el dolor que creía haber superado. Pero allí, en medio del impacto, también sintió algo nuevo: alivio. La certeza de que no había sido reemplazada por debilidad, sino separada por una mentira cruel, y que, a pesar de los errores de Cayo, lo que los separó fue un plan macabro. Al día siguiente, sin avisar a nadie, Livia tomó el cuaderno de recetas, se puso el delantal y regresó al barrio donde todo comenzó. Se detuvo frente al taller. No bajó, solo observó desde lejos. Vio a Cayo sudado, debajo de un coche, riendo con un cliente. Parecía cansado, pero vivo, humano. Roto, sí, pero entero a su manera. Y ella, por primera vez en meses, sonrió de verdad. Bruna, por su parte, recibía la visita de los oficiales de justicia. Los esquemas revelados por Darlene desencadenaron investigaciones profundas, denuncias por lavado de dinero, chantaje y fraude contra empresas socias. Empezaron a manchar el nombre que ella había luchado tanto por convertir en símbolo de poder. Sola en su apartamento vacío, miraba el espejo como quien mira una ruina, y en el fondo de sus ojos no había arrepentimiento, solo rabia por haber perdido, no el amor, sino el control. Cayo aún no sabía de la verdad revelada, pero el destino estaba a punto de ponerlo frente a frente con ella, y esta vez ninguna mentira sería más grande que lo que todavía vivía entre ellos. Preguntar a ChatGPT. La caída de Bruna no fue repentina, fue lenta, arrastrada y cruel, como un castigo milimétricamente calculado por la propia vida. El dinero, que ella trataba como escudo y espada, comenzó a escurrirse por las grietas que ella misma había ignorado. Cuentas congeladas por sospecha de evasión fiscal, inversores exigiendo reembolsos, juicios presentados por antiguos socios de fachada, correos filtrados, contratos sospechosos, llamadas interceptadas, la fortuna de la exmillonaria, construida sobre el ego, la mentira y un billete premiado manchado, empezó a evaporarse como hielo al sol. Lo que antes eran cifras imbatibles, ahora se convertía en facturas, embargos, bloqueos y humillaciones públicas. La imagen de Bruna, antes intocable, se convirtió en blanco fácil en las redes sociales. Reportajes mostraban su caída, exhibían sus errores
y narraban cómo usó su riqueza para manipular personas y destruir vidas. El audio de la abuela, la declaración de la exsecretaria Darlene y las pruebas financieras encontradas por los auditores componían un dossier devastador. Bruna fue citada a declarar. Tuvo que salir por la puerta trasera del edificio donde un día reinaba y, al salir, enfrentó cámaras, micrófonos y periodistas sedientos. Por primera vez no había tacones, ni maquillaje, ni sonrisa victoriosa. Solo el semblante de quien entiende que el mundo cobra caro a quien finge ser más grande que la verdad. Mientras ella se hundía, el mundo de Cayo ascendía, pero no con lujo, sino con reconquista. El taller prosperaba lentamente, con clientes que volvían por confianza. El nombre de él, antes manchado por rumores, fue limpiado con sudor, y aún sin saber del colapso de Bruna, Cayo sentía, en el aire, en el ambiente, en la ligereza de su pecho, que algo había cambiado. Por las noches, todavía escribía cartas para Livia, pero ahora, algunas de ellas tenían sonrisas entre líneas. Y aunque nunca fueran entregadas, eran confesiones sinceras de un hombre que había aprendido el precio de la mentira y el valor del arrepentimiento. Por su parte, Livia lo observaba todo en silencio. Leyó las noticias, vio los videos, escuchó los audios, y con cada nueva revelación, el nudo en el pecho se aflojaba. Ella no deseaba el mal de nadie, ni celebraba la ruina ajena, pero era imposible no sentir que se cumplía una justicia silenciosa, no por venganza, sino por equilibrio. Y cuando supo que el taller estaba de pie de nuevo y que Cayo había rechazado los contratos fáciles ofrecidos por empresarios curiosos, lo supo. Él había cambiado. Cierto día, al entregar un pedido extra de comidas a un nuevo cliente, recibió una caja sencilla, de cartón, sin remitente, sin nombre. Dentro, un fajo de cartas, todas con la caligrafía que ella conocía de memoria, la letra de Cayo, el olor a taller, las palabras nunca dichas. Eran desahogos desgarrados, confesiones sinceras, pedidos de perdón que no suplicaban por volver, sino por ser reconocidos. Y en cada frase, un pedazo de su alma. Él hablaba de amor, pero no pedía nada a cambio. Hablaba de dolor, pero no se hacía la víctima. Hablaba de añoranza, pero aceptaba la posibilidad de no volver a tocarla nunca. Livia lloró, durante horas, no por los recuerdos, sino por lo que renacía dentro de ella. Las cartas decían más que cualquier discurso. Decían que Cayo era, por fin, lo bastante hombre como para no intentar conquistarla con promesas, sino con verdad. Ella no respondió de inmediato. Guardó todo. Las leyó y las volvió a leer. Necesitaba estar segura de que su entrega no sería, otra vez, depositada en manos que vacilan. Pero algo ya estaba decidido. Volvería a verlo. Y esta vez, los dos estarían limpios. Mientras tanto, Bruna fue obligada judicialmente a devolver parte de los bienes obtenidos con fraude. Perdió el ático, los coches, los muebles de diseño e incluso el teléfono de última generación. Lo único que le quedó fue una habitación de hotel barato, algunas prendas de marca y el espejo. Un espejo cruel que ahora mostraba no solo la bancarrota financiera, sino la bancarrota moral de quien usó el amor como arma. Y allí, sola, olvidada, odiada, entendió que el amor que quiso destruir nunca fue suyo. Y nunca lo sería. Cayo pasó días mirando hacia la entrada del barrio como quien espera un milagro. Cada bicicleta que cruzaba la calle hacía que su corazón latiera más fuerte. Cada mujer con el cabello recogido, ropa sencilla y paso firme encendía en él una esperanza desesperada. ¿Será ella? Pero nunca lo era. La vida continuaba a su alrededor. Los coches tocaban la bocina, el taller ganaba nuevos clientes, el viejo padre mejoraba poco a poco. Pero el pecho de Cayo seguía lleno de vacíos. Las cartas habían sido enviadas. El silencio de Livia, sin embargo, persistía. Un silencio que hablaba demasiado alto para un hombre que había aprendido a escuchar. Inquieto, decidió ir a verla. Tomó su mochila gastada, se puso una camisa limpia de algodón, ató sus zapatillas desgastadas y se fue. No llevó flores, ni regalos, ni promesas. Solo se llevó a sí mismo. Un hombre desnudo de vanidad, lleno de errores, pero lleno de ganas de recomenzar. Al llegar a la ciudad vecina,
Respiró hondo, pidió información sobre la casa de la prima donde ella se hospedaba y la encontró con facilidad. Era una casa sencilla, con un jardín bien cuidado, un tendedero lleno de ropa de colores y olor a comida en el aire. Su corazón casi se le salió por la boca. Llamó a la puerta, 1, 2, 3 veces. Fue Samuel quien abrió, el enfermero, amable, tranquilo, pero esta vez había en sus ojos una sombra de alerta. Los dos se miraron en silencio durante segundos eternos, como dos soldados en lados opuestos de una guerra que ninguno quería pelear. Cayo fue directo. No vengo a causar problemas, solo necesito hablar con ella. Si no quiere verme, me iré. Samuel dudó, pero no era un hombre deshonesto. Solo dijo, ella salió, fue a entregar comidas, pero creo que querrá verte. Espera en el jardín, voy a avisarle. Cayo asintió. Se sentó en un banco de madera pintado de azul y esperó. Las manos le sudaban, la mente giraba. ¿Y si ella no quisiera verlo? ¿Y si había alguien más? ¿Y si? Pero fue interrumpido por los pasos firmes que conocía tan bien. Livia apareció doblando la esquina, sosteniendo una bolsa térmica y con el cabello recogido con el mismo gancho viejo de siempre. Al verlo, se detuvo. El tiempo se congeló. Ella no dijo nada, ni él, pero los ojos. Los ojos lo dijeron todo. Ella se acercó despacio, el cuerpo rígido, la respiración agitada. Se detuvo a un paso de él. Entonces Cayo, con la voz entrecortada, dijo, sé que quizás sea tarde, sé que te lastimé, pero estoy aquí, porque no quiero que nuestra historia termine en aquella acera. Livia respiró hondo. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Luchaba contra las lágrimas, contra la memoria, contra el corazón que todavía latía por él, incluso cuando su cuerpo le decía que no. Y entonces, finalmente, respondió, sería tarde, si no hubieras cambiado. Y en ese instante, el suelo entre ellos dejó de ser distancia. Livia extendió la mano, no como antes, no con entrega ciega, sino con esperanza real. Él la tomó, la apretó con fuerza, y allí, en ese toque, todo lo que se había roto encontró su primer hilo de costura. Pero la reconciliación, incluso cuando comienza, necesita construirse. Ella lo invitó a entrar. Se sentaron, hablaron durante horas. Él le contó todo: el colapso, las cartas, el taller, la decisión de vivir limpio. Ella escuchó, preguntó, lloró, sonrió, y al final dijo, no sé si podré amarte como antes, pero sé que todavía hay amor aquí, y si estás dispuesto a que funcione, yo también lo estoy. Cayo no respondió con palabras, simplemente se levantó, caminó hacia ella y la abrazó como quien vuelve a casa después de una guerra. Y por primera vez en mucho tiempo, los dos respiraron aliviados, no por el fin del dolor, sino por el comienzo de algo nuevo. Reconstruir el amor es más difícil que enamorarse, porque amar, al principio, es lanzarse al vacío, pero perdonar es trabajo, y eso fue exactamente lo que Livia y Cayo decidieron hacer: trabajar, no en silencio, no con promesas vacías, sino con gestos concretos, con escucha, con entrega y con el valor de enfrentar los escombros que habían quedado entre ellos. El perdón, antes visto como algo imposible, empezó a surgir no como un evento aislado, sino como un proceso diario. Cayo se mudó a un cuartito alquilado cerca de la nueva casa de Livia. No insistió en compartir techo. Prefirió demostrar día tras día que estaba allí por amor, no por conveniencia, que no quería volver a ser lo que eran. Quería construir lo que nunca habían sido. La acompañaba en las entregas, no como pareja, sino como ayudante. Cargaba las bolsas pesadas, limpiaba las tapas sucias, sonreía a los clientes y decía, buen provecho, como si ese mundo fuera lo que siempre había querido. Y quizás lo era, porque a su lado, hasta la rutina más simple cobraba color. Por la noche, se sentaban en la acera, compartían café con pan y recordaban las versiones antiguas de sí mismos. Se reían de las discusiones, de las palabras que inventaban, de los trucos que usaban para ahorrar gas, pero también lloraban. Cayo ya no tenía miedo de mostrarse frágil.
y Livia ya no sentía vergüenza de admitir que todavía tenía miedo de confiar. Pero el perdón, ese milagro lento, ocurría allí, en lo cotidiano, en el toque suave, en el silencio cómodo. Los días pasaron, y los signos de transformación se hicieron incuestionables. Cayo, antes dominado por el orgullo y los impulsos, ahora era un hombre que escuchaba más de lo que hablaba, que se detenía a acomodar la sábana de la abuela de ella, que lavaba los platos sin que se lo pidieran, que rechazaba elogios porque entendía que el arrepentimiento no se redime con medallas, sino con constancia. Livia, por su parte, bajaba la guardia. Comenzó a invitarlo a los almuerzos, a dejarlo cocinar, a reírse de sus chistes malos, y cuando se dio cuenta, ya decía, nosotros, otra vez, como quien entiende que el amor no se trata de nunca caer, sino de quién sostiene tu mano después de la caída. Entonces ocurrió algo inesperado. El padre de Cayo, ya recuperado, decidió vender parte del taller y abrir un pequeño negocio de repuestos junto a su hijo. Quería empezar algo nuevo, lejos de los recuerdos dolorosos, y invitó a Livia a participar, como socia. Ella, al principio reacia, aceptó. Sabía que aquello sellaba no solo un nuevo ciclo profesional, sino una nueva vida. La empresa creció, la clientela se duplicó y el apellido de la familia volvió a ser sinónimo de honestidad. Mientras tanto, la historia de Bruna se convirtió en una nota al pie en los periódicos. Sin dinero, sin aliados, sin poder, desapareció de la escena pública. Muchos decían que se había ido al interior a cuidar de su abuela, otros que se marchó al extranjero en busca de anonimato. Cayo nunca quiso saber. No por desprecio, sino porque al fin había aprendido a dejar el pasado en el lugar al que pertenece, en el pasado. Y entonces, una tarde de sábado, después de otra entrega de comidas, Cayo se detuvo frente a Livia, tomó sus manos y dijo, «Ya no quiero ser el hombre que te pierde, quiero ser el hombre que se queda». Ella no respondió con palabras, solo lo abrazó, fuerte, completo, con lágrimas en los ojos y alivio en el pecho. Allí, en ese abrazo, estaba todo lo que la vida había intentado destruir, pero no pudo. El perdón había vencido, no como un gesto heroico, sino como una decisión diaria. Y allí, sin público, sin glamour, sin espectáculo, solo amor verdadero, ellos empezaron de nuevo. El tiempo pasó sin prisa, como debe ser cuando el amor madura después de la tormenta. Los meses se transformaron en estaciones, y con cada cambio de clima, Cayo y Livia escribían un nuevo capítulo de su vida juntos. No había lujo, no había ostentación, pero había algo que muchos jamás logran conquistar: paz. El taller iba bien, el nuevo negocio de repuestos prosperaba, y el pequeño restaurante casero de Livia, nacido de la venta de comidas, empezaba a ganar fama. Los clientes viajaban desde lejos para probar su feijoada, sus pasteles con sabor a infancia, su café preparado con cariño. Su nombre se volvió una marca, pero más que eso, se convirtió en sinónimo de renacer. Fue en una tarde de cielo despejado y brisa tibia cuando todo cambió. Cayo había salido temprano, diciendo que necesitaba resolver un problema con los proveedores, pero en realidad estaba tramando algo con la ayuda de su padre, de Samuel, que se había convertido en un amigo sincero, e incluso de algunos viejos vecinos. Cuando Livia llegó al restaurante, encontró todo a oscuras. Pensó que era un corte de luz, pero en cuanto empujó la puerta, las velas se encendieron, una música suave llenó el aire y un camino de pétalos de rosas marcaba la ruta hasta el fondo del salón. Allí, entre luces cálidas, en una mesa decorada con sencillez y encanto, y en compañía de las pocas personas que realmente importaban, estaba Cayo, vestido con la camisa azul que a ella le encantaba, el cabello peinado y una sonrisa que traía en los ojos toda la vulnerabilidad de quien ama sin reservas. Sostenía una pequeña caja, sin lujo, sin anillo de diamantes, pero con algo que valía más que cualquier joya: un par de alianzas de plata, hechas con el mismo material que usaba en el taller, simples, rústicas, reales. Me perdonaste, me devolviste la vida y me enseñaste lo que es el amor verdadero. Y ahora, no quiero perderte nunca más. ¿Te casas conmigo, Livia? No para empezar todo de nuevo, sino para continuar lo que nunca terminamos.
Livia, que ya lloraba antes de que terminara la pregunta, no respondió con palabras. Simplemente se arrodilló junto a él, puso la mano sobre su pecho y asintió con un beso largo. El restaurante, que tantas veces había sido escenario de dolores silenciosos, ahora resonaba con aplausos, risas y promesas. Los dos se casaron allí mismo, sin registro civil, sin sacerdote, sin protocolo, solo amor. Un amor que resistió la pobreza, la humillación, la mentira, el abandono. Un amor que fue arrancado, destrozado, y aún así sobrevivió. Después del beso del sí, Cayo levantó a Livia en brazos, como quien carga su propio corazón, y mientras giraban lentamente al sonido de una simple guitarra, las luces de las velas temblaban como testigos silenciosos de un milagro moderno. No había invitados famosos, no había fotógrafo profesional, pero había verdad, había fe. Había dos sobrevivientes que entendieron, después de todo, que la mayor riqueza de la vida es amar y ser amado, incluso después de haberse equivocado. Bruna nunca más fue vista. Algunos dicen que volvió a encontrarse con su abuela y hoy vive cuidándola en silencio. Otros, que se marchó en busca de sí misma, lejos del país. Poco importaba. Su historia, aunque parte del pasado, ya no definía el presente. Lo que importaba ahora era lo que crecía entre Cayo y Livia. Una vida sencilla, construida con manos manchadas de trabajo, pero con corazones lavados de dolor. Y así termina esta historia. No con un final perfecto, sino con un final verdadero. Porque el amor, cuando es real, no necesita ser ideal, solo necesita ser honesto y resistir.